en Génesis 30, del 37 al 43, y vimos cómo Jacob estaba bajo la ley, y cómo era el obrar de él bajo la ley. ¿Sí? Y llegamos a Génesis 32, del 17 al 21, donde vimos que estuvo durante 20 años Jacob bajo la ley. ¿Sí? Y ahí vemos cómo opera la ley también, ¿no? En Labán, en él. Y bueno, y llegamos hasta el último pasaje del capítulo 32. ¿Sí? Creo que hasta el 21, hasta el 21. Hasta el 21, donde vemos que le devuelve al Señor ese 10% del que hablaba en Génesis 28. Bonito, ¿no? Bonito eso. Hermoso, la verdad que sí. Y esa devolución al Señor, bueno, sabemos que Saúl también era creyente, porque cómo le devuelve a él lo que es de él, ¿no? Es de Dios. Una cosa maravillosa, hermosa. Ajá, ajá. Así que, Sí. y lo que viene, ¡oh! ¡Qué lindo! ¡Wow! Bueno, amarrémonos los cinturones y aquí vamos, entonces. Ajá. Entonces vamos a leer del versículo 22 hasta el versículo 32. Leer todo Génesis 32. Sí, del 22 al 32, Dorita, por favor. Del 22 al 32. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, ¿por qué raya el alba? Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, el que lucha con Dios. Dios lucha. Porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, el rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Bueno, muy bien. Entonces, la historia continúa y nos dice que se levanta Jacob esa noche porque está planeando su encuentro con su hermano. Y la manera como lo está planeando, pues es en defensa porque sabe que lo va a matar. Y bueno, está preparado para eso. Luego dice que toma a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó un vado ahí de Jaboc y dice, los hizo pasar un arroyo y todo lo que tenía. Y luego dice que él se quedó solito. Y dice que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.
Bueno, esto pues literalmente, digamos en la narración es literal y también por lo que nos va a describir parece que es literal. Dice que cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. O sea que hay una, es una lucha física, porque realmente descoyuntar ese muslo, pues obviamente, pues sí se da en esa lucha. Y la manera como el que está luchando con él, cuánta capacidad tiene para acabarlo, o sea, para ganar la lucha. Pero sin embargo, el propósito de esa experiencia personal de Jacob con ese varón, igual que las nuestras, enseñarnos cuántas luchas tenemos a diario, cuántas luchas nos metemos y bueno, pero aquí Dios nos está graficando por una visual, por lo físico, espiritualmente, ¿qué significa eso? Y dice que le dice a Jacob, déjame porque raya el alba. Y Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices. O sea que, mire ese diálogo, y en el diálogo parece que como que Jacob tiene como más poder, en el sentido de que está luchando y dice que no lo va a dejar hasta que le dé la bendición. O sea que, ¿quién está luchando y contra quién? Y ese varón, ¿por qué no, digamos, teniendo esa capacidad de descoyuntarle el muslo, ¿por qué no le gana la lucha pues con su poder? Pero sin embargo, como hay tres cosas que Dios está enseñándonos siempre, es su misericordia, el juicio y la justicia, porque el propósito de Dios es lograr esa obra en cada uno de nosotros. Y dice, le dice que el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. O sea, el que está hablando le pregunta por el nombre. O sea, y con esa capacidad que tiene, pues indudable, y lo que nos ha contado en las historias pasadas, pues ya él nos está indicando quién es el que está ahí, porque es por preguntas. Y ahí lo que le contesta, lo que le dice el mismo varón, dice, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Y por qué razón? Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, ¿qué significa o qué está tratando de enseñarnos ahí? En los 20 años que ha estado ahí trabajando, ¿cuántas luchas él tuvo? ¿Contra quién luchó? Y en todas ganó, porque trabajó por su primera esposa y lo engañaron, pero no importa, volvió a trabajar otros 7 años y volvió a vencer entonces para ganar la que él quería. Y luego el suegro le impone otros años de trabajo a su manera, y él de todas maneras consigue lo que quiere Jacob en 6 años más. Y luego sale corriendo y por miedo que lo van a matar y todas esas cosas, pero sin embargo lo alcanza, y allá resultó que él cuestionando a su suegro, y ganó también esa batalla. Si nos vamos 20 años atrás, con su hermano, una de las primeras batallas que menciona es cuando le quita la primogenitura. Con la mamá también ganan esa batalla, y ganan al papá. Es decir, pero Dios dice que ha luchado con Dios. O sea, cada lucha que ese hombre ha enfrentado con cada persona, con cada situación, con cada circunstancia, es con Dios. Porque realmente todas esas circunstancias, todas esas obras, Dios las ha hecho.
con la finalidad de que la voluntad de ese siervo que está dentro, de ese justo que está en limitación, que le está participando el evangelio, rinda su voluntad. Pero el carácter y la personalidad de Jacob están tan, digamos, la palabra sería como, pues uno diría persuasivo, pero antes que persuasivo, en el plan de Dios es terco y es soberbio. Es la soberbia que él tiene, porque es decir, no se deja. Caprichoso. Además, pero pienso que la palabra es soberbio, la soberbia que tiene la humanidad, que no nos dejamos de nadie, y Dios, ya cuando hay una relación, cuando es hijo de Dios, ya absolutamente todo se vuelve en contra de Dios o a favor de Dios. Y aquí le está ilustrando con esa lucha que ha peleado con él todo el tiempo. Todas esas personas con las cuales se ha encontrado, pues son personas que Dios le ha puesto al frente para lograr exactamente lo que el mismo Dios está tratando de lograr a ella, persona a persona. Y luego dice en el versículo 29, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. O sea que él persiste en esa bendición y logra la bendición. Ahora, ¿de qué manera está luchando? Porque la lucha es quién con quién. Porque eso es lo que Dios tiene que ayudarnos a entender. ¿Con quién está? ¿Quiénes son los que están luchando? Sí, el físico que aparece ahí, pues indudable es Jacob, porque se queda solo. Que en la narración gramatical, pues, para que la humanidad entienda, pues coloca un varón ahí luchando y luchando y luchando, pero la lucha es espiritual. Entonces, ¿quién está luchando contra quién? Porque el siguiente versículo dice que llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Él le pone nombres a los lugares, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea, él sabe por esa experiencia que habló, que estuvo peleando con Dios directamente. Y porque dice que fue librada su alma. Fue librada su alma en razón de que en 1 Timoteo capítulo 6. En esa lucha que son ellos, y lo está participando a Jacob. ¿Quién contra quién? Me viene a la mente lo de cuando Jesús, el Hijo de Dios, está en el jardín y hay hora que le quita la copa. Hay una lucha que lo está participando el Hijo de Dios, pero es el Dios Hijo dentro. Y ahí se rinde y se dice que sea no mi voluntad, sino la tuya. Correcto, correcto, correcto. Muy buen aporte porque es lo opuesto a lo que está haciendo Jacob. Pero entonces, ¿con quién está luchando? Tanto Jacob como... Yo pensé que era la ley, era la lucha de la ley que está en el alma de Jacob con la ley de la fe, esa lucha, ¿no? Que es rendida, por eso esta alma dice que fue liberada, fue restaurada, volviendo a la ley de la fe. Pero bueno, bien. ¿Tú piensas O eso? sea, Sí. Yo Sí, digo que está luchando con él mismo. sí. Yo pienso que Dios con Dios mismo. Pero ¿de qué manera? Correcto, Dorita. Pero Claro. digamos, ¿quién está gobernando a Jacob? Y el que se aparece ahí a luchar, ¿bajo qué condiciones está luchando? Porque pudo vencerlo, matarlo, pero
misericordia, juicio y justicia. Por eso es Dios mismo. Pero ¿quién, en qué persona? ¿En qué persona? Bueno, eso es lo que Dios tiene que Lo que ayudarnos. tenemos que ver. Vamos a mirar en primera de Timoteo capítulo 6. Yo veo que Jacob está en esa soberbia por tantos años. Él está bajo el lazo del diablo, haciendo la voluntad, alineándose con ese lazo, con esa naturaleza de la soberbia, y está luchando con él mismo. Ahora, obviamente es Dios con Dios, porque es el diálogo espiritual, pero Jacob lo está viendo así. Entonces, No, él no, lo está viendo. repita otra vez porque se fue la voz. No, que mi pregunta fue, ¿lo vio así también? Porque si él está con la ley, él está luchando con él mismo, porque él ni le está, no hay comunión con Dios ahí. Lo que hay es miedo, el hacer, mucho hacer. Trabajó por su esposa 2 veces por 14 años o 20 años. O sea, un hacer impresionante. Entonces, ¿dónde está la comunión? Aunque sabemos que él es Dios con Dios, como dice Dora, pero esa es la parte espiritual. Eso es lo que está haciendo Dios, a pesar de lo que Jacob está haciendo. Y lo participa con la ley. Bueno, leamos primera de Timoteo capítulo 6. Aquí vamos a mirar es por qué dice que fue librada mi alma. Del versículo 13 al versículo 16. Versículo 3 o 13. 13. Ok. 3. Dale. Dale, Robert. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante del Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, ¿lo dije bien? Sí, sin mancha, sí, correcto, sin mácula, sí. Sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Muy bien. Ningún hombre, absolutamente, la humanidad no puede, digamos, por lo físico ver a Dios porque muere. En caso tal de que lo llegue a ver, además es invisible, es decir, es imposible, ¿no? Y entonces, por eso él está diciendo que fue librada su alma, el alma en cuanto a la humanidad, y no muere. Entonces, dice que esa lucha, es decir, tenemos que hacer como un paralelo en Génesis capítulo 4, versículo desde el versículo 4 al 8, al 7, perdón, al 7 nomás. Está bien hasta el 8.
Le verchó. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, o si hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, listo. Pues ahí el contexto está hablando de esa ofrenda, de agradar y no agradar a Dios. Entonces, desde ahí ya Dios coloca como los dos pilares en la humanidad, los que creen y los que no creen. Y de ahí en adelante, pues, nos ayuda a entender cómo, bajo qué leyes están andando. Después de ser pecadores, en el caso de Abel, que llegó a ser justo, y el otro que siguió condenado bajo Satanás para cumplir sus deseos. Y por Abel, entonces Dios sale a través de Abel también para esas obras de Dios, que son justas. Entonces, dice en el versículo 6, Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Es decir, y ya Dios nos ha enseñado que pues Dios no habla con el pecador. El pecador, digamos, sí escucha por medio de la conciencia esa ley de no hacer. Pero Dios está usando lo físico para ayudarnos a entender que lo que está ocurriendo adentro por lo físico se expresa. Y le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, le está diciendo: usted tiene la ley del bien. Y si no hicieres, o sea, si no hicieres bien, sigue con la ley del bien. Dice, aparece lo que se llama el pecado, está a la puerta. Dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora, él está diciendo que la ley genera el bien, siempre el bien. Pero sin embargo que aparece el pecado, pero de todas maneras le dice, usted tiene la capacidad de vencer. Ahora, si notamos ese él al final está tildado. ¿Por qué? ¿A qué se está refiriendo? ¿O a quién se está refiriendo ese él tildado? Yo no la tengo en esa versión, pero Al justo. ese él, claro, ese él está tildado, hace referencia al justo, a él, a Dios. Pero, ¿a quién? Pero es que Caín no es creyente. ¿Cómo dice la palabra? Él se enseñará. ¿Cómo? Vuelvo a leer la Reina Valera 60. Y tú te enseñorearás de él, dice la mía. Hay un señoría de alguien sobre él. ¿Y ese quién es él? No es sobre el pecado, porque entonces si fuera el pecado no estaría tildado. Pero no es solamente Dios el que se puede enseñorear, que dicen. Por eso la ley es la que se enseñorea. Uh-huh. Pero ¿a quién enseñorea? Al justo, a la ley del bien. Pero si no es creyente, Caín es hijo del diablo. Sí, Pero ahí vemos no sé. lograr de la ley que está en él. Porque el hombre, ¿qué puede hacer? Nada. El que está
El que se llegue a someter es la ley, o está dependiendo de la decisión No. de ese separado. Pero se enseñorea sobre el pecado, ¿no es? Pero Dice ahí. sería lo que cuando un artículo se le coloca una tilde o se coloca en mayúscula, gramaticalmente se está refiriendo a una persona, Ajá. no a una circunstancia, no a una cosa. Bueno, primeramente, la persona separada no puede enseñarse de Dios. Ese él no puede ser el pecado. Pero ¿quién se puede enseñorear entonces? Él mismo. ¿Pero quién? Por eso, porque es que en el versículo 7 está Dios diciendo, mismo. si bien hicieres. Entonces, ¿hay quién está hablando con quién? Claro, Dios con la ley. Dios Exactamente. Le está diciendo a la ley, usted sabe hacer el bien, ley. Si no hace el bien, ley, aparece algo que se llama el pecado. Pero usted, ley, tiene la capacidad de vencerlo a él, de enseñorearse sobre él. Y es Caín. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Qué interesante que cuando se señorea sobre el bien, el cual es Dios, el único bueno y bien es Dios, ahí es como cuando esa postración de la ley ante Dios, ante la ley esa. Porque con la mujer en el capítulo 3, versículo 16, hay un señorío también ahí. Bueno, primero vamos allá a leer donde dije. Primera de Juan. Y capítulo 3, versículo 12. Porque, es decir, estamos enfocados en Dios que nos está diciendo que Caín no agradó, o sea, sigue en su condición de pecador, y aquí nos va a decir entonces quién lo está gobernando. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Hasta ahí? Sí, señora. Entonces, ¡Qué bárbaro! ¿A quién le pertenece Caín? Al Al diablo. diablo. Del diablo. Entonces está luchando con el diablo. ¿Qué piensan? Yo digo. Claro. No sé. Dice que sus obras son malas. ¿Las obras de quién? Las obras de Satanás son malas. ¿O son las de Caín? De Satanás, que está en Caín. Porque nos pone el paralelo a pensar en Abel. ¿Y las de Abel cómo son? Supuestamente por lo que dice acá, Buenas. son buenas, son Buena, justas. claro. Son Justa, justas. ¿Pero son las Justa. obras de Abel o de quién? De Dios, del justo que está en él. Del justo, literal. Exactamente. Entonces, en San Juan capítulo 8, versículo 43 y 44. San Juan 8, 43 y 44. Dios nos va a dar otras verdades ahí para conducirnos y ayudarnos para que Él ilumine su palabra y nos enseñe. San Juan. Juan. Dora, no puedo no verte. A ver, déjame verte un minuto. ¿Qué querés, pa? Mirar tu rostro. Oh, qué insoportable. ¿A dónde estás? A ver. Es como que escucho una voz y no veo ninguna imagen. Dale, poné. Acá estoy. Estoy buscando San Juan.
Pero encuentro Juan 2, Juan 1, Juan 3. Juan 8. Pero es que estás en primera de San Juan. Es San Juan. San Juan, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Juan solo, mami. Es el Evangelio. Juan solo. Uno solo, Bueno. uno solo, por favor. Juan solo. En la primera, en el 1 o en el 2. Capítulo 8, San Juan capítulo 8. Bueno, vamos a ver acá si lo encuentro. Juan. Es interesante no. ver, Jairo, ver que Dios le está hablando a la ley en ese separado, el cual no puede hacer nada el separado por sí mismo, porque está encerrado en la ley. Así Juan como, 8, ¿cuánto? 43 y 44. Así como Adán estaba encerrado en Dios. Pues, Pero es entonces, decir, ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, como dije yo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. va a repetir el principio, ¿es con pregunta? No, vosotros sois de vuestro padre el diablo, Ajá. y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No hay ningún signo. el 43 sí hay una pregunta. Eso, el 43, ¿qué dice? En el 43 sí. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Esa es una pregunta. Sí, Exacto, porque no podéis escuchar mi palabra. Ahí está la respuesta, Claro, Okay. ahí sí. Bueno, Jesús hablando dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Espiritual. Dice, ¿y por qué no lo pueden entender? Porque no pueden... Porque él no habla con pecados, no van a entender. ¿qué dice? ¿Qué dice el 43? Porque no pueden escuchar la palabra, no podéis escuchar mi palabra. O sea, pueden escuchar lo físico, porque él está hablando físicamente ahí el arameo o el hebreo, pero él se está refiriendo que es al lenguaje espiritual. Claro, no la pueden escuchar. Y por eso dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y pues literalmente ellos están entendiendo eso, pero espiritualmente habla de que como el diablo es propietario de esos judíos que están ahí. Ahora, ¿cómo hace uno para saber cuál sí, cuál no? Eso es personal. El que escucha esa palabra y entiende, no es. Y el que escucha eso y entiende, Es. digamos, físicamente es. Pero eso, la persona no puede salir de ahí porque no hay, digamos, como una lucha en el sentido de que no es así. Solo los que tenemos el Espíritu de Dios es el que se opone. Pero aquí en este caso le está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora, cuando uno desea algo, es eso que desea, ¿cómo que identificamos al querer hacer un deseo? ¿Cómo identificamos eso que yo quiero hacer? ¿Qué es? Voluntad. ¿Perdón? Tu voluntad, hacer tu voluntad. Quiero hacer mi voluntad y no la de Dios. No tanto como, sí, obviamente que cuando dice los deseos de tu padre, es decir, los deseos de quién están cumpliendo esos hijos de
de Satanás. El deseo es de Satanás, De Satanás. que las obras de él son malas. Malas, Todas las obras de Satanás son malas. es verdad. Y las hace a través de sus hijos o de los hijos de Dios en desobediencia, como dijo bien Robert, están enlazados y están bajo la voluntad de Satanás. Los Dime, perros dime, ladran. Esos son mis perros, ¿eh? Y esa era mi perrita, tuve que cortar el silencio, si no. Y este Jairo que es maniático, ¿no? Escucha un ruidito y ya... Para, directamente para. Y mira por los anteojos así para contar. Claro, claro, como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dale, Robertito. Qué cosa tan grande, porque los deseos son de él. Y todo, como dice Dora, son malas. Son todas malas. Pero a veces esos deseos se disfraza como si fuera algo bueno. Pero son malas, porque malas es como que roba un banco, mató a alguien, pero hay otras cosas que aparentemente parece que son buenas, pero son malas también. O sea, la soberbia, la arrogancia, o sea, que son muchas cosas que esos hijos del diablo, que son la humanidad, y los hijos desobedientes, que están bajo del lazo del diablo. O sea, hacen su voluntad. Se manifiesta, ¿no? En esos Exactamente, que están exactamente. separados. O no en comunión, que no está en comunión. Correcto. El que de Satanás emanan esas obras, pero él no las puede hacer directamente. Las hace a través de sus hijos. Como el justo directamente estando, habitando y andando en limitación, no la saca directamente él, la saca a través de. Por eso dice que las obras de Abel son justas. Entonces, a través de un hijo de Dios en comunión, en permanencia, hace las obras del justo. Y Satanás, porque ese es el paralelo que Dios nos está haciendo. Satanás como el padre también de todos los inconversos. Entonces, él tiene unas obras también, pero son al contrario de Dios. Y las hace a través de sus hijos. Y Jesús está diciendo ahí, él ha sido homicida desde el principio. O sea que las obras que el propósito de las obras de Satanás es romper, digamos, la comunión o separar esa relación. Porque dice que desde el principio la tercera parte de los ángeles lo separó. Él fue el causante con la decisión de cada ángel. Y luego a la tierra, y es el causante también de ese asesinato de los dos hijos de Dios. Y por medio de los sentidos lo logra. Por eso dice que es homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad. Es decir, esa fue su decisión de no permanecer con Dios. Entonces, como no permanece, Dios lo coloca como el padre de la mentira. O sea, lo contrario a la verdad. Y luego coloca una enemistad. Y que obviamente por naturaleza, pero nos la explica en Génesis 3:15, esa enemistad. Y la enemistad entonces, ¿entre quiénes son? En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12, 10, 11 y 12 de Efesios 6.
Vamos. Lo siento, ¿dónde, Jairo? Efesios capítulo 6, 10 al 12. Gracias. Señor. Si Dorita va a leer, abre el micrófono, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Qué bueno, ¿eh? ¿Hasta ahí? El 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, muy bien. ¡Oh, qué horror! Está hablando en un plural. Mirá de cuánto nos libera Dios, ¿no? De todas esas calamidades. Sí. Pero, ¿con quién está hablando Dios ahí? Porque dice, hermanos míos, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Y no habla directamente con los hijos de Dios, es Él con Él. Y luego, entre ellos dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, o sea, Él. Y luego ellos mismos dicen, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ahí, ¿quién contra quién es? ¿O quiénes contra quiénes? Porque está hablando en plural. Y basándonos en la destrucción que sucedió y en la limitación de Dios son ellos. Pero el punto es, está Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un solo espíritu. Bueno, está Dios ley, está el mal que es la ley del mal. No. A ver. Los gobernadores de las tinieblas. No. Huestes espirituales Dios contra, de maldad. contra Satanás y todos los que se fueron con él. Con todos esos tenemos que estar prevenidos, ¿no? ¿Tenemos? Bueno, tú eres Dios. Dios está diciendo. Dios, pero no tú. No. Porque él dijo que hay que ponerse la coraza de él, de creer en Dios, pienso, para no pasar por todas esas cosas, ¿no? Ok, esa es la, digamos, esa es la protección, pero el lenguaje es entre ellos. Pero están hablando, hermanos, están hablando. Y dice muy claramente en el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Ahora, ¿quién se puede vestir de la armadura de Dios? ¿Eso es algo físico? ¿O yo tengo la capacidad de decir, bueno, me voy a poner la armadura de Dios? Y si la armadura de Dios es el yelmo, que es el casco, el escudo, que es la fe, la espada, yo la cojo, que es la palabra de Dios, y reprendo. ¿Cómo? Yo pienso que eso se lo pueden hacer Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo, de los tres. Ok, pero no sé. ¿Y contra quiénes? Y contra Satanás, y contra toda esta gente que levantó Satanás contra Dios, no sé. No, pero tiene que ser con él mismo. Dios no tiene una lucha contra Satanás. Dios no está luchando, no puede luchar Nosotros, su creación contra él. Él está diciendo para que uno se fortalezca contra eso, contra ese mal. Pero ¿cómo podemos nosotros entonces enfrentar una lucha celestial? No, nosotros no podemos. Por eso ya en Génesis capítulo 4, versículo 7, porque está hablando Dios ley,
pero el que le está dando la instrucción a Dios ley, está diciendo, si bien hicieres, enaltecido, porque es que aquí tenemos que sacar a Caín, tenemos que sacar la humanidad. Si no hicieres el bien, ley, si usted no hace el bien, entonces va a aparecer algo al frente que se llama pecado. Es decir, esa es algo espiritual que va a aparecer, que se va a enfrentar a esa ley. Pero le dice, de todas maneras tú tienes la capacidad de señorearse sobre él. Ya le pone una tilde, pero el pecado, desde luego, es el resultado de una obra ya hecha, pero el que está conduciendo a que se haga esa obra, pues es el autor de esa maldad, que es Satanás. Pero la ley separada es la que tiene que enfrentar eso. Si pasamos aquí, como estamos en Efesios, ya la ley está convertida, ya la ley actúa de otra manera. Aquí estamos analizando esa Caín. Y los deseos de Satanás, porque Satanás es el dueño de Caín, pues van a actuar, pero de todas maneras la ley, Dios le dice, la ley, usted tiene la capacidad de vencerlo. Y desde luego la ley participa a ese hijo del diablo la capacidad de no hacerlo, decir, no lo hagan. De no tomar la decisión. Pero la decisión la toma el hijo de Satanás. Porque los deseos, o sea, las obras de Satanás que son malas, se las pasa a sus su hijo. Sí. Y sus hijos toman la decisión de hacerlo. O sea, la participación de la ley está basada en la decisión de ese separado. ¿Qué hizo Caín? ¿Qué hizo Judas? Sí. Traicionó a Jesús y mató al hermano. Y trajeron su propio sacrificio, digamos, su propio Dios hicieron, su propia religión, sus propias cosas. Sí, ok, ese es el resultado, pero entonces, ¿quién hizo esa obra? En Lucas 22, del 1 al 4. Lucas 22, del 1 al 4. Sí, Satanás, porque es un asesino del principio, ¿no? Algo así. Pero leamos. Sí, leamos porque de todas maneras es para mirar entonces la decisión. Vamos más. Lucas 22. Sí, señora. ¿Del cuánto? Del 1 al 4. Vamos a ver qué nos dice. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre de Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Hasta el 6. Dale hasta el 6, por favor. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Bueno, dice que pues hay un plan ahí de los principales sacerdotes y los escribas buscando cómo matarle. O sea, ¿quién los está guiando a esos escribas y a esos sacerdotes? Satanás, porque es un asesino del principio. Ok, perfecto. Y pueden ser hijos de Dios, pero están enlazados.
Dice, porque temían al pueblo, es decir, ellos tienen temor al pueblo porque el pueblo sí está diciendo que él es el Mesías. Y luego, ¿quién entra? Satanás en Judas. Muy bien. Dice, el cual era uno del número de los 12, era un discípulo de los 12 apóstoles. ¿Puede ser un creyente enlazado ahí? Pues eso es lo que vamos a mirar, si Satanás puede posesionar a un creyente. Dice, este fue y habló. ¿Quién fue el que fue a hablar? Judas, pero Satanás está influenciado por Satanás. Está cumpliendo los deseos. Está posesionado. Lo mismo que Caín. Y no lo está obligando. Dice, este fue y habló con los principales sacerdotes. Sí, se necesita un medio, se necesitó una serpiente para llegar a Adán y a Eva. En una perfección que no existía miedo, no existía nada. Aquí sí existe todo eso. Pero absolutamente no hay, digamos, lucha en el sentido de que los que están buscando cómo matarle, no lo están obligando. No lo están obligando, le está haciendo caso al Padre. Llegan con la solución, porque llega Judas con la solución de lo que ellos quieren, pero ¿quién está cumpliendo ese deseo de un lado y de la otra parte? Es Satanás. Y dice, este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ahí está el plan. Eso, y ese es el diseño de Dios, que va a pasar así. O sea, aunque están cumpliendo los deseos de Satanás y todo, pero están haciendo la voluntad de Dios ahí. Sí, bueno, sí, digamos uno, como para calmar la conciencia de uno, sí. Pero es uno, sí, sabiendo que Dios gana, pero aquí estamos viendo las actuaciones y la manera libre que está actuando Judas. Aunque aquí está posesionado, entonces dice, no, fue que lo obligó. ¿No? ¿Quién está hablando a través de Judas? Es Satanás. Aunque Judas tiene la ley, pero la ley ahí ya está absolutamente cero. No tiene ninguna cabida porque está rendido completamente a Satanás. Ya es un instrumento de Satanás. Y dice, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. ¿Quiénes son ellos? Uno de los fariseos, los sacerdotes. Los otros ellos. Porque es que hay unos ellos que se ponen la armadura, que son los que van a tener esa lucha contra ellos también. Porque son huestes espirituales de maldad. Se alegraron y convinieron en darle dinero. Es decir, ahí está el contrato firmado. Dice, él se comprometió. Sí, gramaticalmente Judas. Pero el que lo está entregando, dice, buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Qué cosa tan interesante, Jairo, ¿no? Porque yo era uno de ellos, y no era por la gracia de Dios. O sea que si esa humanidad que está bajo del diablo, es un hijo del diablo, o esos hijos desobedientes que están bajo el lazo, no son hijos del diablo, pero están bajo el lazo del diablo y cumplen los deseos del diablo. Y esto que estamos viendo de los sacerdotes que se alegraron, en la mente de ellos, en la mente de esa humanidad, ellos creen que están haciendo bien. Ellos creen que están haciendo un acto correcto de matarlo porque es un blasfemador, no es un hijo de Dios. Entonces ellos creen en la mente de ellos que están haciéndolo bien, están haciendo lo correcto. Pero están tan bajo, por lo menos los hijos de los desobedientes, están igualmente bajo de ese lazo que creen sus propias mentiras. O sea que
ellos no lo están viendo como que estoy desobedeciendo a Dios. Ellos están creyendo que están bien de lo que están haciendo. Y Y sí, porque entonces están y la cumpliendo la ley. decisión del bien y del mal, porque ahora son conocedores del bien y del mal. Por eso, pero los Tanto sacerdotes, Judas como los son conocedores, o sea, pueden, ahí está por la eso, decisión. ¿y es mala la decisión que están tomando? No, para ellos no. Por eso, bajo la Ahora, ley, esa decisión es la ley dice, autónoma del ser humano que Dios lo ley, dejó. por eso, ¿bajo qué parámetros están tomando ellos esa decisión? Bajo la ley dada por Dios, que el que blasfeme el nombre de Dios tiene que matarlo. Eso dice la ley. Entonces, ellos están haciendo bien porque la ley exige eso. La situación es que como tenemos el conocimiento, entonces nosotros colocamos esa decisión es mala. Absolutamente no. Es perfecta esa decisión. Porque es el diseño de Dios es ese, que la ley dice que el que blasfeme o el que se haga como Dios, Dios dice tiene que matarlo. Y ellos están interpretando la ley de esa manera y por eso apedrean a los adúlteros, apedrean a todos los que se van contra la ley. Y aquí Jesús se hizo Dios y eso es una blasfemia. Ellos están aplicando bien la ley. Dice, tenemos una ley y esta ley dice que tenemos que matar a aquel que se hace igual a Dios. Y nosotros nos vamos por la interpretación. Claro, eso está mal hecho. ¿Cómo así? Es una traición. Correcto, pero eso ya es interpretación por revelación. Y ya les digo si es en Lucas o en San Juan, creo que esta es en San Juan, vamos a ver. No es en San Juan. Creo que es entonces en... Permítame un segundito, yo busco aquí. Es en Mateo. Mateo capítulo 20. Dice versículo, Mateo 23. no, 26. El 36, adelante. Vamos, Robertito. ¿Ah? Tampoco.
Lo estoy buscando bien. Se me perdió. Están todos buenos estos versículos, ¿eh? Imposible que se me despide. Bueno, para que busquemos en la Biblia un verso que diga, dice que Satanás entró en él. Yo sé que está como en Mateo, pero no lo encuentro. ¿Por qué? Juan 13:27. Gracias. ¿Y por qué tan tarde? Tan 13:27. Wow, yo pensé que estaba. Bueno, muy bien. Anuncia la traición de Judas. Así. Podemos leer versículo 21. Así es cuando sí, en el 13, claro. En el 21, al versículo 30, por favor. Del 21 al 30 para mirar la decisión, porque en el capítulo 22 de Lucas, cuando Satanás entra en Judas, ahí se ve que está como obligado, porque el que está negociando, haciendo todo, es Satanás a través de Judas. Pero aquí, en la cena del Señor, nos va a dar una verdad que nos va a ayudar a aclarar en cuanto de quién fue la decisión. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres, cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo, hasta ahí. Bueno, y ya ahí, cuando salen de noche es peligroso. Sí. Luego están ahí en la cena y Jesús lo primero que dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y obviamente hay una conmoción en todos, ¿cómo así? ¿Qué significa eso? Y luego, como la señal que el mismo Jesús dice, a quien, en el versículo 26, a quien yo diere el pan mojado, aquel es.
inmediatamente moja el pan y ¿a quién se lo da? A Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Lo recibe Judas? Lo decide Dios. O no entiende. Versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Él toma el pan mojado y lo come. Es una decisión de él solo. Jesús muy claro dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y lo moja y se lo da. Ahora, ¿qué? ¿Entendió alguno eso? Porque el lenguaje de Dios es espiritual y solamente por revelación es que se puede entender. Por eso están pensando que es que lo mandó a hacer un mandado, que comprar algo, alguna cosa, pero en el versículo 26 está clarito, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Porque el que le está preguntando es el que está recostado cerca del pecho de Jesús en el 25 y le dijo, Señor, ¿quién es? Y Jesús dice, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, lo recibió y se lo comió. Ahí sí dice, Satanás entra en él. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? ¿Y a quién le dice esto? Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Al que está dentro, a Satanás. A Satanás. Que vaya a hacer eso. O sea, lo entrega Satanás, pero a través de ese hijo de Satanás, entonces corrobora que la decisión de Judas fue libre. No fue, digamos, como en la serpiente que se posesionó y que obró libremente ahí porque la serpiente no tenía voluntad. Este sí tiene voluntad. Y para mostrarnos que entra, que sale, pues, y que es posesión de Satanás, por eso lo entrega él, porque ahí adelante en San Juan capítulo 19, corrobora el Señor cuando dice, bueno, lo volvemos a leer porque lo hemos leído varias veces, pero es bueno, capítulo 18, no 19, 18. ¿De cuál libro, Jaime? Del Evangelio de San Juan. Ok. El mismo Evangelio donde estamos. Versículo 28. Al versículo al versículo 37. ¿Qué capítulo? Perdón, Juan, ¿cuánto? San Juan 18. Gracias. Juan 18. ¿Qué versículo? 28 a 37. Juan 18. Sí, señora. ¿Del qué número? 28 Ah, 28. al 37. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado.
Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Bueno, gracias. Ahí llevan a Jesús y lo relevante que necesitamos decir ahí es en el 31, dice, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Por qué los judíos, si la ley dice que tiene que matar a los adúlteros, por qué dice que no les es permitido? Porque están bajo el yugo romano y como están en esclavitud, y la esclavitud es espiritual. Entonces, por eso están subyugados por alguien más fuerte, pues obviamente que es Satanás, que están bajo el lazo de él. Y entonces ellos no pueden ejercer la ley de Dios porque están en esclavitud espiritual que se refleja por esa servidumbre que tienen los romanos sobre ellos. Y por eso en el 32 tiene un propósito para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. De qué muerte iba a morir él. Sin perder aquí en Juan 3:14. Me llama la atención el versículo 28 de Juan, ¿no? O sea, esos sacerdotes que lo entregan, lo llevaron de la casa de Caifás. Miren que ellos se creían que eran íntegros, se creían que eran rectos y estaba cumpliendo la ley de Dios, porque ahí lo dice, era en el 28, para no contaminarse, o sea que sabían que no debería entrar, porque ahí se contamina si entra en un terreno gentil, ¿no? Y después de ahí podía comerse la Pascua lo más tranquilo, con paz. Con esa ley. Porque están en la ley. Y al estar en la ley no están creyendo a Dios y están enlazados. Correcto. Leamos San Juan 3, del 13 al 15, por favor. Y regresamos a San Juan 19. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el plan perfecto de Dios, con su infinita sabiduría y determinado consejo, soberanamente Dios levanta ese imperio y lo coloca sobre su pueblo,
como un juicio por el pecado de su pueblo. Y como están bajo ese yugo, ellos no pueden ejercer su voluntad libremente, sino tienen que obedecer a todas las leyes romanas. Por eso los romanos son los que gobiernan a esos judíos. Y por eso ellos no pueden cumplir la ley de Dios, porque les está prohibido por la ley de los romanos, que los únicos que pueden matar y llevar a cabo el juicio y la justicia son los romanos. Y por eso ellos dicen, no nos está permitido a nosotros. Entonces, por eso tienen que acudir a los impíos, pero ese es en el plan soberano de Dios. Y cada uno está tomando la decisión de acuerdo con el bien y el mal, perfecta. Porque la ley es la que está gobernando al mundo. Y cada presidente toma sus decisiones de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a cómo esa ley lo está gobernando, pero estando bajo Satanás, entonces cumplen los deseos de Satanás. Y por esas obras Dios va a juzgar a los inconversos, pero a los creyentes. Entonces aquí es lo que vamos a leer en el capítulo 19 de San Juan, 1 al 11, y ahí nos va a hacer la referencia contra quién es la pelea y por qué, si es contra él mismo o es contra esas huestes de maldad, que obviamente en su plan soberano él las estableció como resultado de la decisión de esos hijos de Dios en contra de Dios. Y por eso todo este sistema queda bajo Satanás, y Satanás gobierna, sí, él está gobernando. No es Dios ley, es Satanás. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Se lavaba las manos. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Qué hermoso. Bueno. ¿Hasta ahí? Sí, señora. Qué bárbaro. Como diciendo, vos no podés hacer nada si yo no lo digo, ¿no? Dice los judíos, versículo 7. Dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y esa ley es dada por Dios. Y por eso ellos sacan a luz esa, pero como no les es permitido matar a ellos, pero tienen la ley que dice que tiene que morir. Ahora, Pilato escucha eso y le da más miedo. Y comienza a hablar con Jesús. Y antes
no le contesta y el otro altivo soberbio le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Eso es verdad? Lo que está diciendo Judas. Claro, Digo, Pilato. Él es el Pilato, él tiene autoridad de hacerlo. Eso está en la ley, en esa ley. Y Jesús lo está corroborando en el último versículo. Dice, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dada de arriba. Ahí está diciendo, usted tiene esa autoridad porque se la dio Dios. Dice, por tanto, el que a ti me ha entregado, ¿quién lo ha entregado a él? Mayor pecado tiene. Satanás. Ahí, ese fue el que le entregó. Sí. Y ahora, ¿por qué lo está entregando? En Génesis 3:15. Esa es la cacañal, ¿no? Claro. Esa es. Y tú le herirás en el talón. Esa es la herida en el talón. A la muerte. Porque, ¿qué va a hacer regresando a Génesis capítulo 4, versículo 8? Bien, Robert. Perdón, Jairo, Lee. ¿dónde? Génesis capítulo 4, versículo 8. 4, 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué obra está haciendo Satanás a través de Caín? La muerte, matar. ¿A quién? Su naturaleza. Al justo, porque él quería matar, él no quería que llegue el justo. Espiritualmente es eso. Uh-huh. Sí, por lo físico sí que ese Caín es malo y todas esas cosas, pero es el primer asesinato, la primera muerte del justo desarrollada en la historia. Y en la próxima semana vamos a ver eso en detalle. Qué bárbaro. Bueno, entonces, ¿qué más? Entonces quiere decir que las cosas de Satanás también tenían que cumplirlo como hijo, porque, o por la ley, o porque como medio me quedé choqueada con esto de Satanás. Terrible. No, señor, Y, el señor pero, tiene que aclararte. Bueno, yo no sé. Bueno, o le aclaré a Cristian. Dale. Y para... Repetí qué dijiste. Claro que, por ejemplo, lo que Satanás mandaba a hacer lo malo, o sea, los hijos de Satanás cumplían los mandatos malos, pero no era malo para ellos, supuestamente, porque para ellos estaba bien, iba por la ley, lo hacían conscientemente, ¿no? Claro, están los hijos del diablo, que claro. Son creyentes, y están los hijos de Dios enlazados con el diablo por no creerle a Dios. Claro, porque nosotros, Como eso no es le creen a Dios, pero no es malo. Pero como ellos no le creen a Dios, ellos están en la ley. Sí. Y creen que la cumplen la ley. Obviamente hay, claro. hay un bloqueo mental que se creen su propia mentira. Porque, qué cosa, ¿no? Pero la ley de Dios los lleva a Cristo también. O sea, ellos están tomando una decisión. Exactamente. Basado en sí mismo y en ir en contra de Dios. Cuando yo peco, tomo una decisión y voy en contra de Dios. Y no es que el diablo me mandó, y cumplo los deseos del diablo porque me enlaza el diablo por mi decisión. Claro, por no estar alineado con Dios. Pero la obra de Dios se ve, porque acá Dios, todo esto está escrito por Dios. Claro, está todo preparado por Dios. No quita la voluntad del ser humano. Claro. Porque ellos se hicieron conocedores del bien y del mal. Nosotros antes separados éramos conocedores del bien y del mal. Sí.
La verdad que qué Eso nos bárbaro, ¿no? participaba Dios Increíble. en la ley a nosotros, algo así. Pero, A ver. Bueno, esa eso es soy yo. lo que me dijo, lo que sentí Pará, ahora, ¿no? Raro. ¿qué más? ¿Qué, Robert? Que ese soy yo. Cuando no le creo a Dios, Claro. estoy alineado con Satanás. Él no me está Claro. mandando a hacer nada. Yo estoy cumpliendo algo natural de esa alineación con él como hijo de Dios, pero hijo desobediente, y estoy haciendo lo que me parece, como dice la palabra, que no sean sabios en tus propios ojos. O sea, me hago sabio en mis propios ojos, lo justifico, estoy bien, discuto con este, discuto y me lo justifico que tengo la razón yo. O sea, que Claro. ahí es que tengo mis propios motivos, tengo mi propia agenda. Entonces, ahí estoy totalmente aliado con Satanás. Y creo que estoy bien con Dios. Sí, sí, Me sí. puedo creer que estoy bien con Dios, aunque Ahí, con este conocimiento Dios me muestra que es una decisión por participación, pero es una decisión para creerle, porque si no... que es yo- escuchar, Robert, que esa participación, la decisión es una participación de Dios para creerlo o no, para hacer el bien o el mal. Ahí ¿entendés? Lo que Esa Dios es me la enseñó, participación, porque la lo ley que nos Dios me participa enseñó, el creerle a Dios. lo que Dios me enseñó El, esta noche fue que los sacerdotes estaba cumpliendo, o sea, no era que eran malos, entre comillas, ¿no? Malos, perversos, que son unos demonios caminando en el templo, así que no, estaban sirviéndole a Dios con la ley, no son hijos de Dios, pero sabemos que Caifás, ¿no? El sacerdote, él era un hijo de Dios porque él profetizó y él fue que le dijo, desde ahí el entonces vamos a planear cómo matarlo, pero Claro. viendo en realidad, lo que Dios me enseñó esta noche, que eso fue ley. Ellos estaban cumpliendo esa ley, pero es pero, Dios. Porque pero ellos Robert, ellos no eran conocedores de la Torá y de todos los libros de Dios. Claro, están cumpliéndola. Pero ellos, ahí Dios habla perfectamente, pero claro, es como decía, es un idioma espiritual. Aunque estaba escrito, ellos no lo creían así. Porque estaba todo escrito esto que iba a pasar con Cristo. Pero la cosa es que Dios estaba cumpliendo, independientemente del hombre, él estaba cumpliendo su obra. Por eso vimos de esa muerte que venía, de esa destrucción de él mismo, de ese templo, y es Dios mismo. Él fue el que dijo que iba a aplastarle la cabeza. Él fue que le quitó la autoridad de la muerte, del pecado, de la muerte. O sea que es una cosa maravillosa, pero son entre ellos. Y en esa participación, lo que Dios me enseñó hoy, que se creyeron que estaban haciendo lo correcto, aunque no eran creyentes, algunos, o tal vez habían otros que eran creyentes, pero no sé. Pero se creían que estaban correctos. No es que estaban haciendo maldad ahí, no sabían, no se daban cuenta, no. Ellos estaban como en la iglesia, vamos a decir, sirviendo a Dios en la iglesia, bajo la ley. Viene se dice que él es Dios, y eso para nosotros es una blasfemia, eso es un insulto al nuestro Dios. Entonces, ahí está Dios, ley, obrando, a llevar a su hijo donde tiene que llevarlo para hacer esa obra que es entre ellos, y es perfecta esa obra. O sea que ni Satanás tenía nada que ver. Es una cosa entre ellos en cual Satanás es partícipe, y hay una destrucción, hay una separación eterna ahí con él. Pero es una cosa tan hermoso. Lo que leímos hoy en Efesios 6, del 10 al 13, de la maldura, fue tan claro en ver eso, que son entre ellos, son ellos. Es tan claro. Lo que vimos, lo que me llamó, lo que me gustó mucho fue ¿cuál fue el primero que leímos? Génesis 32, con Jacob y la lucha. Pero ¿quién era que estaba luchando? ¿Quién era que estaba hablando? ¿Con quién estaba hablando? Y él lo participa.
Y es maravilloso. O sea, yo quiero creerle, yo quiero caminar, aprender de creerle y tomar esa decisión que yo sé que no es la mía, es la decisión que él me participa, pero decido ir al bien o al mal, decido creerle o no creerle, y si no le creo, esa es mi decisión y lo reconozco. O sea, me viene a la mente cuando Jesús dijo, que lo compartí con Cris ahorita, que Jesús cuando dice no sean fríos ni calientes. ¿Y qué es el frío? ¿Qué es el caliente? O sea, me imagino el caliente es creyéndole. Sí, Y el tibios, frío, no sean tibios. ¿ah? Que no sean tibios. No sean tibios, porque lo va a vomitar. O sea, ¿le voy a creer o no le voy a creer? Y si no le creo, Señor, no te estoy creyendo, no te creo. Ahora puedo decidir de creerle. Y ahí está, ahí donde Dios me está llevando en una permanencia con Él. Maravilloso, maravilloso. Yo estoy con el estudio de hoy, es algo Muy bonito. de ver el diálogo entre ellos. O sea, que no es que yo lea el verso y ya lo entiendo, no, es algo espiritual. Yo puedo leer el verso y el pasaje, y si no entiendo espiritual, interpreto cualquier otra cosa de lo que dice ahí, para sentirme bien conmigo mismo, con la ley. Y no es así. Pero Dios no, eso es personal. Dios es Y maravilloso. Judas mismo, que después que hizo todo el daño, empezó el temor, ya empezó a darse cuenta y a sentir el temor. O sea que aún haciendo el daño, ya después sintió eso, el temor de lo que había hecho, de qué pasó, qué hice, habrá dicho. Y bueno, todo está manejado por Dios, es algo tan maravilloso, me encanta. Ferchu, te queremos escuchar, Ferchu. Somos los únicos que hablamos, che, ¿será Muchas que...? gracias. No, atento escuchándolos porque Okay. así uno también va como encauzándose. Pues a ver, ahí pues yo tengo ciertas dudas, pues algo que todavía no me ha revelado Dios, pero lo que sí es muy claro para mí, obviamente, que la ley genera el bien. Yo sé que para eso la mandó, la puso Dios para retomar, por así decirlo. Y que lo fundamental, como bien lo decía Robert, está en la decisión. En la decisión. Si yo ya conozco a Dios, pues tengo digamos, la autonomía de tomar la decisión si le sigo o no le sigo. Yo no había visto de verdad en ninguna otra clase lo que hace que estoy estudiando, no, tampoco sé cuánto hace que estoy estudiando, yo sé que hace varios años, no sé cuántos, pero sí, no había visto el tema de, digamos, de que los hijos del diablo también tienen su decisión. Es decir, están enganchados con el diablo, pero ellos también toman la decisión de hacer eso que el diablo quiere o no. Claro que generalmente lo hemos visto que ellos casi se van todos por ese lado. Bueno, en fin. Y mirando el tema de Jacob, que es como en la historia donde estamos, sí he visto esos planes de Jacob siempre, permanentemente, y como bien dice ahí, luchando con Dios, siempre, en todo momento, desde siempre maquinando, ideando, creando, siempre como para ganarle, salirle al paso, y siempre ha triunfado. También como una competencia. Una competencia de él con Dios. De modo que, pero a mí sí, digamos, en ese tema de la libre decisión,
lo que a mí me encanta y me maravilla hoy, tengo de verdad que muchas dudas, muchas cosas. Estas últimas clases que he tenido, se me han salido algunas dudas, de pronto a veces digo, no estoy entendiendo, no sé qué pasa, mi mente está cerrada, pero yo sé que toda la obra es de Él. Eso es otra cosa que queda muy clara hoy, que es Dios hace todo Todo, absolutamente. todo. Entonces no tengo yo que ayudarle en nada, eso también me libera mucho a mí. En nada le puedo yo ayudar a Él, porque ellos son los que hacen todo. Entonces, lo único, reitero, es mi decisión de creerle. Eso me da mucha tranquilidad, pero sí también tengo muchas dudas que espero, pues, y sé que en su momento las entenderé, como dice por allá un versículo que no lo recuerdo, que hoy no las comprendo, pero más adelante lo entenderé. De todas maneras, le doy muchas gracias a Dios, muy feliz de poder participar en esta clase, y gracias a ti, Jairito, por coordinarla, y un saludo a todos, pues, abrazos para cada uno, de verdad. Hermoso, espectacular escucharte, espectacular escucharte. Gracias, Fer. Muy lindo. Totalmente de acuerdo. Y sí, porque las dudas te las tiene que sacar él nada más. No, hermoso, hermoso, nos representa a todos, bueno, a mí de mi parte. Ajá, sí. Yo estoy esperando que sigan hablando para tener, como dijo Fercho, lo mismo. Estoy esperando mi tiempo para que quizás a través de lo que diga cada uno de ustedes me llegue la revelación que Dios quiere revelarme, va. Porque todavía tengo dudas con esa pregunta inicial, con quién está luchando Jacob ahí, ¿no es cierto? ¿Con quién está luchando Dios vendría a ser? Entonces, esa pregunta inicial todavía Dios no me la reveló. Sí tengo, sí hay no es que no sé nada, sino digo que hay una lucha y espiritualmente esa lucha Dios me la reveló. Ahora, esa lucha es con la ley, ¿sí? En Jacob, porque estaba bajo la ley, estuvo 20 años bajo la ley, y esa ley sabemos que es buena. Ahora, pero el mal, Satanás, toma esa misma ley y uno termina haciendo lo contrario a la ley, y todo por decisión. Entonces, quiero escuchar a mis hermanos que manifiesten lo que Dios les reveló hoy, y quizás después de que la familia de Jairo dé su aporte, quizás me revele algo a mí. Así que le doy paso a la familia de Jairo. Ahí, por favor, Anthony, ayúdame. Y familia, a ver si puedo revelar. O Lucía también. Los escucho. Muy bien, Gusti. Ahora todos pasan por haber dicho eso. Hola, buenas noches. No, bueno. Realmente también, aunque no se entienda, Dios personalmente a mí me enseña de su soberanía. Eso me queda bien implacable ahí, porque ¿cómo así de esa lucha? ¿Cómo así que Jacob está luchando con Dios? ¿Y cómo así que entonces esos religiosos están llevando a Jesús allá y nombran a esa ley? ¿Y quién creó esa ley? Y esa ley se está cumpliendo. Entonces, ¿cuál obra se está haciendo? Y en eso me dejó ahí Dios. Gracias. A mí me parece hermosa esta clase porque me quita un poquito los ojos en los personajes, tanto allá con Jacob como aquí en Satanás y en Judas. Aunque en la historia colocándolos a ellos, pero enseñándome quién es Dios.
porque el propósito de Dios se cumple sí o sí. Y ahí es donde están los atributos de soberanía y los atributos de que la palabra de Dios se cumple por todos los tiempos. Y aunque la historia de Judas es dura, que un hijo de Dios con conocimiento, porque Judas caminaba con Jesús, escuchaba la palabra, estaba junto a él. Y cómo ese hijo en conocimiento termina enredado por sus mismas decisiones. Pero lo más hermoso es que termina siendo el plan de Dios, aunque muy duro, pero se cumple ese plan. Y ahí lo vemos. Lo mismo los judíos que es su pueblo entregando al mismo Jesús. Y no es fácil de digerir, pero el plan de Dios se está cumpliendo allí. Entonces, más que esos personajes veo es esa soberanía de Dios y ese plan cumplido. Lo que me deja claro es que todas las decisiones que uno tome acarrean una consecuencia. A mí Dios me enseñó hoy y me impresionó ver la historia como realmente es una sola obra, no son varias, es una y lineal y es el mismo evangelio, es el mismo. Me impresionaba ver cómo todo depende de Dios. Y en Eclesiastés 8:14 leía, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justo. Digo que esto también es vanidad. Y me impresionaba porque era lo que vi en la clase. Realmente, hacia qué justo está recayendo todas esas obras de impíos. Y los impíos recae la obra como si hicieran obras de justos. Y en la humanidad se muestra. Pero espiritualmente, ¿cómo está pasando el justo que está viviendo esas obras de impíos? Porque es hacia el justo. La historia se centra hacia Dios. Y no hacia lo físico. Y me llamaba tanto la atención porque lo que veíamos con Judas es así. Es hacia el justo. El que estaba padeciendo. El que iba a ser entregado. El que iba a morir. Y en medio de la confusión de los discípulos, porque hay confusión, no escuchan bien, y esa confusión la hace el mismo Dios, el justo padeciendo pasa la obra para bien del mismo. Hermoso. Yo hoy paso. Mi amor. Bueno, Que digo también que paso. De verdad, pues ese cordero inmolado viene desde la eternidad. Él mostrándonos y mostrándonos su vida y el plan y su plan, que lo viene y se va cumpliendo paso a paso. Se va cumpliendo y ahora aquí se cumple también con lo de Satanás y Judas. Pues que no hay que poner los ojos en ellos, pero aquí no lo están mostrando y uno pues sabemos que no son. Pero lo que es la decisión que yo tomo, que la tomó, como la tomó Judas, la tomó libre, tomó su decisión él solito.
Entonces, ahí está, que nosotros tenemos que tomamos decisiones y como decía Mari, ahí tenemos nuestras consecuencias. Feliz noche, muchas gracias a todos. Buenas noches. Nada, quiero pasar, quiero decir, no quiero decir, pero bueno. Seguí con la duda. Seguí Sí, con la obvio, duda. obvio. Sí, Dios Bueno, me lo vamos va a a revelar, investigar. pero repasando algunos pasajes, pidiéndole a Dios que me revele lo que me quiera revelar, me llevó a Romanos 2, especialmente 14, 2.14. No, miento. 2.15. Dice en la palabra, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces los excusan. Y el 16, y así sucederá el día en el que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de todas las personas, como lo declara mi evangelio. Y me llevó ahí, no sé por qué, me llevó ahí y bueno, y ahí esas obras, esas decisiones que uno toma bajo la ley, o bajo la fe, o la gracia, Dios está en control de todo eso. Pero me da la decisión a mí. No es que yo soy un autómata, un robot, que hago lo que Él quiere. No, no, no. Él me da ese libre albedrío para que yo tome mi propia decisión. Ahora, esa decisión que es buena, ¿sí? Que fue dada por Dios, o hago la ley, o hago por la ley, ¿no? Esa ley de esclavitud, la cual la toma Satanás para hacer lo contrario a lo que la ley exige, porque esa ley es buena, pero el dominio de Satanás hace que haga lo contrario a esa ley que es buena. Y es una decisión que yo también tomo. O la ley de la gracia, ¿sí? Que esta ley no soy yo el que hace, sino es el justo, es el Espíritu Santo de Dios a través de mí. Así que bueno, estoy en eso y Dios me lo va a revelar, me va a dar la respuesta que Él me quiere dar y que yo estoy buscando. Y así que estoy esperando. Y seguro será próximamente. Lo que Dios Muy me bien, demostró Guti. en todas estas clases, que si no es hoy, es mañana, si no es mañana, es pasado, pero Él no te deja con la duda, Él te da la respuesta que vos andás necesitando espiritualmente. Así que... Así es, hermano. Qué bien, ¿eh? Tiene que poner lo uno y lo otro. Sí. Bueno. Tal cual. Chao, Jairo. Chao, Dorita. Feliz año. Chao. Vamos, 2021. Vamos. Oiga, qué bueno tres empezar cuartitos. el año con una clase como estas, hermanos. Qué bueno. Mira qué hermosura. Hasta Pero pronto, feliz día. no corte, Jairo. Este es un enganche para que sepamos todo lo que viene en el 2021. Así Acá es, quedaron así es. muchas respuestas. ¿Qué está diciendo Dios? Los quiero igual que en el 2020. Con esa atención, con esa dedicación. Claro. A ver. Porque ¿cómo arrancamos el luego. 2020? Con millones de dudas. Y nos vamos y dejamos el 2020 con menos dudas. Pero arranca el 2021 con algunas dudas, que seguro van a dar. Bueno, adiós. Hasta pronto. Jairo, Gracias a Jairo, todos. no cortes, un minuto. Bueno. ¿Dónde está Jairo? Se fue Jairo. ¿Qué pasó? Le dije no corte a Jairo. El primero que se fue Jairo. Qué boludo. No entendió lo que... Dale. Hermoso. Bueno, felicidades, familia. Bueno. Mami, Feliz ¿sentí la comida? ¿Eh? ¿Sentís? ¿Qué no va a sentir? Hoy morfó como una Como cristiana. comí, acabo de tomar helado recién. Lo que tengo que hacer es empezar a hacer una dieta.
Me voy a bañar porque me transpiré todo. Dale, dale un beso. Chao, ma. Chao, 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 chao. mi amor. Bye, Dora. Bye, Gustavo. Chao, chao, Robert. Robert. Chao, Suerte. Cris. Chao, Saludos Lucía. a mi Chao, bebé. todos. Chao, feliz